Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo presenta Palabra de Gracia. Si nosotros nos transportamos a la cruz de Cristo, a ese momento donde Cristo fue crucificado, nosotros encontramos allí el hecho de que sus discípulos, dejándole, huyeron y se escondieron porque estaban llenos de miedo, atemorizados, con una fe mínima, en su nivel más bajo. Y quiero que guarden ese dato ahí porque es importante para lo que vamos a tratar. En la lectura que leímos al final, el Señor dice: el que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. ¿Y cómo puedo yo renunciar a todo lo que poseo para ser un discípulo de Cristo? ¿O cómo puedo yo enseñarles a ustedes cómo ser un discípulo de Cristo? Hay muchas herramientas que el Señor usa, el Espíritu Santo usa para capacitarnos para tal cosa. En el día de hoy, yo me propongo solamente ver una de esas. Se suponía que era a la luz de Mateo capítulo 28, versículos 16 al 20. Pero las cosas se fueron por otro lugar y aunque estaré tocando el texto, realmente no me voy a centrar de lleno en él. Por ejemplo, es Lucas el que nos dice que entre la resurrección y la ascensión a los cielos del Señor transcurrieron 40 días. ¿Qué hizo el Señor en esos 40 días? ¿Cuál era su objetivo? ¿Por qué Él no ascendió a los cielos inmediatamente? Él no ascendió a los cielos inmediatamente porque Él dejó 11 discípulos, o más bien 120, llenos de temor y miedo, con una fe en su más bajo nivel de expresión. Y Él tenía entonces que ocuparse, antes de ascender a los cielos y sentarse a la diestra de Dios, de fortalecer la fe de esos débiles discípulos. Y al mismo tiempo de transmitirles algunas instrucciones esenciales para que iniciaran la tarea de extender las fronteras de su reino. Entonces, ¿qué fue lo que hice? ¿O a dónde me llevó el Espíritu de Dios? A tratar de contextualizar Mateo capítulo 20, versículos 16 al 20, Mateo capítulo 28, versículos 16 al 20, y al hacerlo, entonces, resultó ser que el contexto fue muy amplio, porque tuve que usar los relatos de los 4 evangelistas. Y al hacer eso, entonces pude notar, al contextualizarlo ahí, pude notar un énfasis que hacen esos relatos. Y yo quiero tomarme un tiempo para probarles eso, probarles ese énfasis que el Señor tuvo durante esos 40 días. Ellos tenían que entender que ciertamente Él había resucitado. Ellos tenían que entender eso. Ustedes también deben recordar que cuando Él estaba en el desarrollo de su ministerio terrenal, cada vez que Él les hablaba a ellos de que Él tenía que padecer, de que Él tenía que morir, ya ellos no estaban escuchando que al tercer día Él iba a resucitar. Se les hacía una especie de cortocircuito en la mente cada vez que Él les tocaba ese tema. Y siempre hubo cierto tipo de conflicto y de confusión entre ellos toda vez que el Señor en vida tocó ese tema. De manera que Él tenía que ahora venir y mostrarles plenamente, cabalmente, de que Él había resucitado.
El primer día de la semana después de la crucifixión, dice la Escritura que un grupo de mujeres llegaron al sepulcro y he aquí 2 varones con vestiduras resplandecientes se pararon junto a ellas que estaban llenas de temor y cabizbajas. Y les dijeron: no os atemoricéis. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Sé que estáis buscando a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado. Ved el lugar donde lo pusieron. Y noten ahora, los ángeles le dicen: recordad cómo os habló estando aún en Galilea, diciendo: el Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado y al tercer día resucitar. Y dice la Escritura que ellas se acordaron de sus palabras. Pero id, le dicen los ángeles nuevamente, decid a sus discípulos y a Pedro que ha resucitado de los muertos y va delante de vosotros a Galilea. Pero estas mujeres en ese momento tenían más miedo que fe. Y nosotros leemos en el Evangelio de Marcos que ellas salieron de ahí dispuestas a no decir nada a nadie. Pero el Señor se les aparece entonces y les dice: no temáis, id, anunciad a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Y allí me verán. Si estas mujeres iban a dar un mensaje, ellas primero tenían que abrazar ese mensaje. Luego, en un hecho no registrado en ninguno de los evangelios, pero sí en 1 Corintios capítulo 15, versículo 15, el Señor se le aparece a Pedro. Y estando los discípulos reunidos en Jerusalén, discutiendo y comentando sobre esta aparición del Señor a Pedro, llegan Cleofas y el otro discípulo que iba junto con él camino a Emaús y ratifican que también ante ellos el Señor se ha aparecido. Y en eso estaban cuando el Señor mismo aparece en medio de ellos, algo para lo cual evidentemente no estaban preparados porque se turbaron y se llenaron de temor, pues pensaban que veían un espíritu. Un espíritu. Pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados? ¿Y por qué surgen dudas en vuestro corazón? Ved mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpadme y ved, pues un espíritu no tiene carne y huesos, como veis que yo tengo. Pero a pesar de eso, ellos no salían del asombro y seguían pensando que podía tratarse de un espíritu. Eso está raro. Pero el Señor les dice: ¿tenéis aquí algo de comer? Un espíritu no come. Ustedes no tienen algo. Y le dice que le dieron un pedazo de pescado. Señores, una sobra fue lo que le dieron. Un pedazo de pescado. Y el Señor comió delante de ellos. Ahora, todo eso sucedió el mismo día de la resurrección. O sea, el Señor tenía un interés muy marcado en que estos hombres entendieran: yo he resucitado. Yo he resucitado. Pero ¿qué pasó? Que ese día Tomás no estaba. Y a él no le bastó el testimonio de los demás discípulos. Y él determinó no creer hasta que él no viera con sus ojos y palpara con su mano. Y el Señor, con la ternura que le caracteriza, tomó también la determinación de tratar de pastorear el corazón de su discípulo incrédulo. Así que 8 días más tarde, otra vez estaban reunidos los discípulos dentro y Tomás con ellos, y viene Jesús estando cerradas las puertas y puesto en medio dijo: paz a vosotros. Y luego dice a Tomás: trae acá tu dedo, mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Luego los discípulos, siguiendo el mandato de Cristo, se van a Galilea y allí Él repite el episodio de la pesca milagrosa. Y aunque ellos saben que están delante del Señor, todavía hay en ellos esa sombra de incredulidad, de duda. Y ellos le dicen, el Señor le dice: venid, comed.
Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Pero tenían todo el deseo de hacerlo. Ninguno se atrevía a preguntarle sabiendo que era el Señor, pero tenían todo el deseo de hacerlo. Todavía ellos no habían abrazado del todo la ciertísima verdad de que el Señor resucitó. Después de esto, el Señor trata de manera particular con Pedro, quien iba a ser el principal de la iglesia por un tiempo y quien le negó 3 veces. Y entonces el Señor trata con Pedro. Él no podía dejar eso así. Él tenía que fortalecer a sus discípulos. Y eso fue lo que él hizo en ese encuentro que tuvo con Pedro. Y es entonces después de esto que llegamos al punto donde se encuentra nuestro pasaje de Mateo 28, versículo 16. Dice allí que los 11 discípulos fueron al monte que Jesús les había indicado y al verlo lo adoraron. Por fin lo adoraron. Pero algunos dudaron. No del todo, todavía en algunos había una espinita todavía, un cosquilleo, un gusanito que le decía, aquí hay algo que no me cuadra. Y el Señor, en el tiempo que le restaba, se encargó entonces de eliminar toda duda. Y lo hizo en tres eventos distintos. Dice Lucas capítulo 24, versículo 45, que el Señor les abrió la mente para que entendieran todo lo que las Escrituras dicen y enseñan acerca de Él. Él tuvo que iluminar su mente, la mente de ellos, para que ellos finalmente entendieran toda la Escritura, lo que de Él decían, así como Él hizo con esos discípulos que iban camino a Emaús, que les abrió las Escrituras. En segundo lugar, el Señor ascendió a los cielos a la vista de ellos. Y luego, cuando vino el Espíritu Santo, ya no quedó ninguna duda, el Señor resucitó. Aleluya. Así que lo primero que Cristo hace es llevar a estos hombres a entender plena y cabalmente que Él resucitó de entre los muertos con poder. Más adelante sucedió lo mismo con Saulo de Tarso, cuando iba camino a Damasco. Hasta que él no entendió ante la aparición de Jesús, ¿recuerdan sus palabras? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Entonces resulta ser que los discípulos no se robaron el cuerpo. Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Ahí lo entendió. Ahí entendió que su sistema religioso era falso y que lo que Jesús predicaba era verdad. Ahora, a esta altura, quizás alguno se esté preguntando, ¿y qué tiene todo eso que ver con la gran comisión? Bueno, yo les diría que más que mucho, todo tiene que ver. Pero yo quiero poner quizás una pregunta que no está en la mente de ustedes. ¿Qué impacto debe producir en ti y en mí el hecho ciertísimo de que Cristo resucitó? ¿Qué debe eso provocar en nosotros? ¿Hacia dónde debe conducirnos? ¿Hacia dónde debe llevarnos? Yo pudiera decir muchas cosas, pero me limitaré a una sola. Debe llevarnos a proclamar por todo lugar y en cada oportunidad que el Señor resucitó. Y nuevamente, aleluya. Muerte y tumba Él venció. Su poder y su virtud cautivaron la esclavitud. Aleluya. Aleluya. Al menos eso fue lo que hicieron los apóstoles. Y yo quiero darles 2 ejemplos de 2 sermones predicados, uno por Pedro y otro por Pablo. Vamos a Hechos capítulo 2. Y vamos a leer a partir del versículo 22.
Varones israelitas, oíd esas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, ustedes prendieron y mataron por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. ¿Cuántos se convirtieron ese día? ¿Cuántos? Todos esos. Ante la predicación del apóstol Pedro, donde hubo un elemento, entre otros, que no puede faltar en la predicación: la resurrección del Señor. Él habló de su cruz. Ellos dijeron: ustedes lo mataron y lo crucificaron por mano de inicuos. Pero a ese Dios le levantó. Dios le levantó de los muertos. El otro pasaje está en Hechos 13. Encontramos allí al apóstol Pablo predicando en Antioquía de Pisidia. Y él dice algo como esto: varones israelitas, versículo 16, y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en la tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella, y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de este y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que sois? No soy yo él. No se equivoquen, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. ¿Y qué pasó? Mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo.
Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿Y ustedes saben qué pasó? Si mal no recuerdo, creo que en el versículo 42 dice: cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaban que fueran el siguiente día de reposo. Ese poder tiene la predicación donde la resurrección está presente. Es un elemento que no se puede quedar. La cruz y la resurrección de Cristo constituyen la piedra angular de la gran comisión. La piedra angular de la gran comisión. La predicación de la palabra de Dios en el cumplimiento de la gran comisión tiene que tener como elemento vital, esencial, la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo. Miren cómo lo dice Pablo en 1 Corintios 15, a partir del versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Versículo 11, porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos. ¿Qué predicamos? Predicamos la cruz de Cristo y predicamos que Él se levantó de entre los muertos. Y así habéis creído que Él fue crucificado y que Él se levantó de entre los muertos. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación. Por demás estuviera yo aquí hablándoles a ustedes si Cristo no resucitó. Y la fe de ustedes, dice Pablo, sería vana, hueca, buena para nada. Pero Cristo resucitó. Cristo resucitó. Entonces, la palabra que predicamos es la palabra de Cristo, de ese que resucitó. Y nuestra fe está fundamentada en esa gran verdad. Él resucitó. Es cierto que en nuestra predicación del Evangelio nosotros debemos llevar al pecador a la cruz de Cristo. Pero no debemos contentarnos con llevarlo hasta allí y dejarlo ahí. No, tenemos que caminar 3 días más y llevarlo al sepulcro para que Él lo vea vacío. Debemos guiarlo a ese momento glorioso en que el Señor se levantó victorioso de entre los muertos. Presentamos la cruz, presentamos la tumba vacía también. Porque si bien la cruz es esencial para la salvación, la tumba vacía es nuestra garantía de que resucitaremos con Él. Resucitaremos con Él. Si Cristo no hubiese resucitado, sería un simple mártir, pero no nuestro Salvador. No nuestro Salvador. Él es nuestro Salvador porque Él venció a la muerte, al pecado y al diablo cuando victorioso se levantó de entre los muertos. Por eso Él es nuestro Salvador. Permítanme insistir un poco más. Romanos capítulo 10, versículos 8 y 9, Pablo dice: ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Yo estoy plenamente convencido que lo que está detrás de estas palabras de Pablo es ese momento en el cual él iba camino a Damasco y el Señor se le apareció. Allí fue que él entendió que Cristo era el Señor.
y que en verdad Dios le levantó de los muertos. Y cualquier israelita de su tiempo y del día de hoy que en verdad entienda, comprenda, reciba que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, ese será salvo. Eso es lo que ellos no entienden. Y por eso todavía el velo está puesto delante de sus ojos, porque ellos no entienden eso. Ellos no entienden eso. Entonces, es como consecuencia de haber resucitado de entre los muertos que Jesús puede ahora decirnos, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y Él lo puede decir de una manera diferente ahora a como Él lo había dicho en otras oportunidades. Por ejemplo, en Mateo capítulo 11, Él había dicho, todas las cosas me han sido dadas por mi Padre. Y Él había mostrado poder y autoridad sobre las huestes de Satanás, sobre la muerte, sobre las enfermedades, sobre los elementos de la naturaleza. Pero ahora Él puede decir esto de una manera totalmente diferente. Pablo dice en Romanos capítulo 1, versículo 4, que Él fue declarado Hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Y es esa expresión, conforme al Espíritu de santidad, lo que establece la diferencia entre la resurrección de Lázaro, la hija de Jairo y el hijo de la viuda de Naín y Jesús. Los primeros resucitaron para ver corrupción, pero Cristo resucitó para no ver muerte nunca más. Al menos eso es lo que dice Pablo. Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte ya no se enseñorea más de Él. Él no vio corrupción. Esa es la diferencia. Entonces, cuando el Señor se levantó de la tumba, el tiempo de su humillación había finalizado. Ahora tenía por delante el tiempo de su exaltación. Dice Daniel 7:14. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que nunca será destruido. Y Pablo le hace una añadidura a esto y nos dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y todo nombre, toda boca confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Toda potestad, toda autoridad me ha sido dada, dice el Señor. Y dado que yo tengo entonces toda autoridad, tengo toda libertad, tengo todo derecho y tengo poder absolutos para obrar y hacer mi voluntad. Y mi voluntad es, id y hagan lo que yo hice. Discípulos. Discípulos. ¿Ustedes recuerdan las palabras del Señor a los discípulos al inicio de su ministerio? Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Fue para eso que Él vino. Para hacer discípulos y para enseñarnos a nosotros, o para guiarnos a nosotros a hacer lo mismo que Él vino a hacer. Hacer discípulos. Ciertamente, cada uno de nosotros, los que hemos sido comprados y lavados por la sangre de Cristo, confesamos que Jesús es el Señor. Y creemos de todo corazón que Dios le levantó de entre los muertos. Por tanto, somos salvos. Entonces, si es así, también tenemos la responsabilidad ante Jesús de hacer discípulos. No es una opción, no es una buena sugerencia, no es una tarea noble y digna en la cual haríamos bien en estar involucrados. No, es una responsabilidad individual, tuya y mía, por la cual Cristo nos pedirá cuenta algún día. Cristo te va a decir a ti, me va a decir a mí, ok, dime, ¿cuántos discípulos tú hiciste?
¿Cuántos? ¿Por cuánto tiempo te empleaste en esta tarea? Y óiganme algo, hermano. Y esto no lo digo como necesariamente en mi posición de pastor, sino en mi posición de creyente. El hacer discípulos no depende de los pastores. No depende de ningún líder de ministerio. Es una responsabilidad individual que depende exclusivamente de tu relación con Cristo. Él te dice a ti, id y haz discípulo. Ve y haz discípulo. Y Él espera de ti discípulos. Y espera de mí discípulos. Cuando estemos ante el Señor y Él nos demande los discípulos que debimos hacer, no podremos decirle, bueno, Señor, tú sabes que en mi iglesia no me enseñaron a hacer eso. No vamos a tener esa excusa. Entonces, yo quisiera evitarte ese momento amargo y decirte de la manera más sencilla lo que es hacer discípulos. Porque a veces nosotros tendemos a hacer complejo lo que no es. Y créanme que a mí me pasó. El discipulado no es más que enseñar y mostrar en mi vida el carácter de Jesús en el contexto de mi relación con la comunidad de creyentes en la que Cristo me puso. ¿Recuerdan las palabras de Pablo cuando dijo, sed imitadores de mí? Sean mis discípulos. No. Sed imitadores de mí, como yo de Cristo. A la larga, ¿qué era lo que Pablo estaba haciendo? Imítenme a mí porque yo imito a Cristo. Yo voy a procurar mostrar ante ustedes de una manera vívida y en la vida cotidiana el carácter compasivo, misericordioso, amoroso, el servicio sacrificial de Cristo. Yo voy a tratar de mostrar a Cristo por donde quiera. Si estoy de espaldas, ustedes van a ver a Cristo. Si estoy de lado, van a ver a Cristo. Si estoy de frente, van a ver a Cristo. Por donde quiera que me miren, van a ver a Cristo. Entonces, todos nosotros, cada uno en particular, tenemos la responsabilidad de modelar en nosotros el carácter de Jesús. Eso es hacer discípulos. Ahora, no es algo que yo hago yo solo, yo lo hago en comunidad. Tiene que ser en mi relación con ustedes que yo muestre a Cristo. No hay discipulador de la secreta. No, yo estoy mostrando a Cristo en mi cuarto de estudio. No es ahí. Es en el roce. Es en el trato. Es en el trato. Yo debo conocer a Jesús a través de su palabra, que de principio a fin habla de Él, y hacer de tal conocimiento mi experiencia diaria de vida para entonces poder transmitir de una manera natural. No puede ser como los fariseos, como nos enseñaba el pastor Salvador en la mañana de hoy. No debe ser algo estudiado para parecer lo que no soy. No, yo tengo que comer a Cristo, que beber a Cristo, que apropiarme de Cristo, para que el modelar a Cristo sea algo natural en mí. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús. Eso debe brotar. ¿Y cómo yo consigo que eso sea natural y no estudiado? Por mi relación diaria con Él. Por mi relación diaria con Él. El que oye a Felucho Jiménez, a veces le parece estar oyendo al profesor Bosch. Hablan muy parecidos. ¿A qué se debe eso? ¿Coincidencias de la vida? No, eso se debió al roce. Al roce. Entonces, nosotros debiéramos andar todos los días tan cerca de Jesús que caminemos como Él caminaba, tengamos el mismo cuadre, que hablemos como Él habla,
que sintamos como Él siente, que tengamos la misma misericordia que Él experimentó. Ustedes recuerdan ese evento donde el Señor vio las multitudes. Noten, cada vez que Él veía las multitudes, algo se producía en su interior. Dice, tenía compasión de ellos porque eran como ovejas que no tienen pastor. Nosotros debiéramos aprender de Él a sentir eso mismo. Él vino, siendo Señor, Él vino para servir, no para ser servido. Y Él dio ejemplos vivos a sus discípulos de eso. En muchos sentidos. No solamente cuando les lavó los pies, sino también cuando Él atravesó el mar de Galilea para ir a rescatar a un endemoniado. O cuando se fue a Tiro y a Sidón, bien al norte, porque sencillamente había allí una muchacha endemoniada. No solamente fue cuando Él les lavó los pies, también cuando tocó al leproso, también cuando tuvo compasión de la viuda de Naín y de Jairo. Eso, nosotros tenemos que aprender eso. Si en verdad tenemos comunión con Cristo cada día, entonces es seguro que tendremos algo que podemos compartir con otros. Lo que pasa a veces es que nuestros devocionales son tan pobres, que ¿qué es lo que yo le voy a decir a otro? Una simple lectura donde realmente Dios no me dijo nada, o más bien, Él sí me dijo, lo que pasa es que yo no le presté toda la atención y no entendí nada, y si lo hice a las 7 de la mañana, ya a las 9 ni siquiera me acuerdo de qué fue lo que leí, y tengo que buscar el programa de lectura. Ah, sí, hoy tocó tal cosa. Ahora, si en verdad tenemos una verdadera comunión con Cristo en ese tiempo, algo tenemos que decirle a otros. Y tenemos que hacer el compromiso de no quedarnos callados con eso. Hablemos de Cristo. Ustedes conocen, seguro, porque todos lo hacemos en un grado u otro, padres que no pierden oportunidad de hablar de sus hijos. ¿Y eso es por qué? Porque les amamos, porque les admiramos, porque le apreciamos hasta lo sumo. Bueno, pues si nosotros amamos a Cristo, le apreciamos y lo admiramos hasta lo sumo, ¿por qué no hablamos más de Él? ¿Por qué no hablamos más de Él? ¿Qué se necesita para discipular a otros? ¿Qué yo necesito tener? ¿Qué condiciones yo necesito exhibir? ¿Qué capacidad yo tengo que tener para discipular a otros? Yo pudiera decir muchas cosas, pero yo voy a dejar que el Señor lo diga. Creo que Él es más convincente que lo que yo puedo ser. En Marcos capítulo 5, versículos 18 al 20, nosotros encontramos al Señor en Gadara, habiendo libertado de las garras de Satanás a un hombre que estaba bajo su poder. Los gadarenos le dicen, mira, no nos conviene, preferimos mejor los cerdos. Así que vete. Y al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos y disipúlalos. Eso fue lo que le dijo. Cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido de ti misericordia. Y esa no es nuestra historia también. ¿No ha hecho Cristo grandes cosas con nosotros y no ha tenido una gran misericordia de nosotros? Pues vayamos por Decápolis. Vayamos por Decápolis y publiquemos cuán grandes cosas ha hecho Jesús conmigo, contigo. ¿Para qué? Para que todos se maravillen. Juan capítulo 4, versículos 25 al 30. El encuentro con la mujer samaritana. Le dijo la mujer, versículo 25, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Versículo 28,
Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, vete a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? ¿Y qué hicieron los hombres? Salieron a la ciudad y vinieron a él. ¿Saben qué? Les he citado dos casos de nuevos creyentes. No fue al azar, fue a propósito. Lo único o lo básico que yo necesito saber para proclamar a Cristo, para hablar de cuán grandes cosas Él ha hecho conmigo, es que Él me salvó, que Él perdonó mis pecados, que Él se levantó de la tumba victorioso. No hay que ser un pichón de teólogo para discipular a otros. Los hermanos que pasan por esa pila bautismal que hay ahí detrás, cuando dan testimonio, ¿qué es lo que están haciendo? Proclamando cuán grandes cosas ha hecho Jesús con ellos. Y nos dejan a nosotros a veces con un deseo de volvernos a bautizar otra vez para volver a dar testimonio de nuestro Señor. Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, yo no quiero dejarlos solamente con el testimonio de dos nuevos creyentes. No quiero que los que tenemos mucho tiempo andando con el Señor se sientan excluidos. Así que vamos a Hechos capítulo 20, versículos 18 al 21. Y allí encontramos no a cualquier creyente, encontramos al apóstol Pablo. Dice en el versículo 18: cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil he rehuido anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Él nos rehuyó su responsabilidad públicamente y por las casas. Públicamente, como lo estoy haciendo yo ahora, y por las casas también. Y por las casas también. Todos, incluyendo a los pastores, tenemos que estar involucrados en la tarea de discipular. No hay nadie que haya llegado a tal grado que ya no necesite hacerlo. Todos, públicamente y por las casas. Hermanos, vuelvo a insistirles. Yo estoy plenamente seguro que Cristo ha hecho grandes cosas con cada uno de nosotros. Vayamos y publiquémoslas. Vayamos y contémosla a otros. Digámosle a otros del gran Salvador que nosotros tenemos, de cómo murió en la cruz y cómo se levantó al tercer día de la tumba. Hablemos de nuestro Señor. No es difícil si en verdad creemos que Él ha hecho grandes cosas. No es difícil si hablamos de aquel con el que diariamente tenemos comunión. No es difícil de hablar si hablamos de aquel a quien amamos. No es difícil. Si Él nos habla a través de su palabra y ministra a nuestros corazones, ministremos a otros. Ministremos a otros. Quiero hacer referencia a una canción que muchos de ustedes conocen y cantan. Se titula Tienen que saber. Tienen que saber del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Tienen que saber que en Él hay salvación, perdón de pecados y vida eterna. Tienen que saber que en Él hay perdón. Tienen que saber que Él se levantó victorioso de la tumba. Tienen que saber que un día Él volverá por su iglesia y que pondrá punto final a todo este mundo de maldad. Tienen que saber.
Y tú y yo tenemos que decírselos. Tenemos la responsabilidad de enseñarles a Cristo. Tú y yo, que ya le hemos conocido, que ya hemos pasado con Él tiempos preciosos de comunión, que tenemos su Espíritu morando en nosotros, que tenemos ese Espíritu que mora en nosotros, toma de lo de Él y nos lo hace saber. Pero no es, como decimos en buen dominicano, para que nos apuñalemos ese conocimiento, es para que lo proclamemos. Es para que lo digamos a los cuatro vientos. Es para que provoquemos, si es necesario, las situaciones y las ocasiones en las cuales proclamar el nombre de Cristo. Hermanos, este año terminó. El jueves, el miércoles, es 1 de enero. Este año se fue. Pero tenemos, por la gracia de Dios, otro por delante. Para hacer aquello para lo cual Cristo nos comisionó. No comencemos a ver para el pasado y a lamentarnos y a quejarnos de lo que pudimos haber hecho y no hicimos. No, miremos hacia adelante, miremos la responsabilidad que tenemos, miremos toda la ayuda que tenemos de parte de nuestro Señor para hacer lo que debemos. Pablo dice, hablando de la predicación, si lo hago de buena gana, recompensa tendré. Pero si no, el deber me ha sido impuesto. De manera que no tenemos opción, o hacemos discípulos o hacemos discípulos. Entonces, ¿por qué yo traje este tema para un sermón de último domingo del año? Bueno, porque quiero animarles. Quiero animarme. Yo le decía a uno de los pastores, ahorita antes de orar, este es un tema del cual yo no me puedo poner como ejemplo. Por lo menos no como ejemplo positivo. Me puedo poner como ejemplo de los que pueden mirar atrás y lamentarse. No ha sido mi costumbre a todo lo largo de más de 25 años de creyente el hacer discípulos. ¿Cuánto tiempo perdido? O, no vamos a decir perdido, poco aprovechable. Poco aprovechable. Pero ya yo no estoy mirando atrás. Yo me estoy extendiendo hacia adelante, hacia la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Y eso es lo que yo quiero que ustedes hagan. Hagamos discípulos. Jesús, al igual que a sus discípulos iniciales, Él también a nosotros nos ha hecho pescadores de hombres. Así que vayamos al mar de este mundo y diariamente echemos la red del Evangelio de Jesús. Y todos aquellos que sean cautivados por Él, entonces ocupémonos en llevarlos hasta la madurez. Todo el tiempo estaremos discipulando. Todo el tiempo seremos discípulos. Que Dios nos ayude a hacer esto con toda diligencia. No es una opción. No es algo que es bueno hacer. Es algo que es necesario hacer. Cuando nos presentemos ante el tribunal de Cristo, Él nos va a decir, ok, ¿dónde están tus discípulos? Los discípulos que hiciste para mí. Quiere el Señor que no nos presentemos allí con las manos en los bolsillos, sino que podamos decir, helos aquí.